Si nosotros tuviésemos este campo, y me piden calcular la divergencia y el rotacional para este campo vectorial, ¿qué tendríamos? Entonces, por ejemplo, si nos piden la divergencia de F. La divergencia de F no es más que el producto punto o el producto interior de el operador del con el campo. Sabemos que las componentes de este están orientadas en la dirección de la base, ¿verdad? Sobre el cual está orientado el vector o el campo vectorial. ¿Sí? Entonces, esto sería derivada parcial, si lo vemos así, respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, producto punto con este. X más Y más Z y X más Z. Esto al final nos quedaría derivada parcial respecto a X de X más Y, más la derivada parcial respecto a Y de Y más Z, más la derivada parcial respecto a Z de X más Z. ¿Qué nos quedan cada una de esas derivadas parciales? 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1, o sea que 3. Y si quisiéramos calcular el rotacional para este campo vectorial, este no es más que el producto cruz de este de operadores con el campo. Aquí tienen que tener cuidado con el orden, ¿verdad? Y que siempre estos operadores van a la izquierda de la componente. Entonces, hacemos desarrollo por cofactores de esta matriz de 3 por 3, tomando como base la primera línea, así como lo aprendimos a hacer en vectores y matrices. Entonces tendríamos I, J, K, del X, y derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, de X más Y más Z, X más Z. Entonces, haciendo desarrollo por cofactores a lo largo de la primera línea, tendríamos I derivada respecto a Y de X más Z menos derivada respecto a Z de Y más Z. Menos J derivada respecto a X de X más Z menos derivada respecto a Z de X más Y. Más K derivada respecto a X de Y más Z menos derivada respecto a Y de X más Y. Bueno, calculamos las derivadas parciales. ¿Qué nos van a quedar? Aquí, por ejemplo, este 0. Esta sí va a tener valor, esta sí tiene valor, este 0, este 0. Entonces, aquí nos queda negativo 1, o sea, menos I. Esto nos queda negativo 1, menos J. Y este nos queda
negativo 1 también, menos K. Entonces, ese es el rotacional para este campo vectorial. Cheque. Sí, Vaya, por ejemplo, para este otro campo vectorial, vamos a calcular siempre divergencia y rotacional. F es igual a x cuadrado en la dirección de y, x a la y en la dirección de j, y 2xyz en la dirección de k. Entonces, calculemos la divergencia. No necesitamos ni plantear porque al final ya sabemos nosotros que sería derivada respecto a x de la primera función, más derivada respecto a y de la segunda función, más derivada respecto a z de la tercera función. ¿Qué nos da? Aquí tenemos 2x menos x a la y más 2xy. Y esa sería nuestra divergencia. ¿Estamos bien? Y el rotacional. Entonces tenemos las derivadas parciales respecto a x, respecto a y, respecto a z y el campo cuadrado, x a la y, 2yxz. Entonces, y derivada respecto a y de 2yxz menos derivada respecto a z de menos x a la y, más menos j derivada respecto a x de 2yxz menos derivada respecto a z de x cuadrado, más k derivada respecto a x de menos x a la y menos derivada respecto a y de x cuadrado. ¿Qué nos queda? En este caso este cero. No siempre nos van a quedar ceros, ¿verdad? Pero aquí particularmente sí nos están quedando ceros algunas de las derivadas parciales. Este cero y este cero. Entonces, derivada respecto a y de esta función es 2xz en la dirección de y. Derivada de esto respecto a x es menos 2yz en la dirección de j. Y derivada respecto a x de este es menos e a la y en la dirección del vector k. Y listo. ¿Estamos bien? ¿Tienen ustedes
algún campo vectorial al cual quisieran calcular gradiente y rotacional. Recuerden que para calcular el gradiente, perdón, la divergencia, para el rotacional siempre el campo vectorial tiene que ser dr3, ¿verdad? Porque es donde está definido el producto cruz. Ujú. Jóvenes, ¿no? ¿No tienen algún campo vectorial o algo? No, fíjese que no. Bueno, hay una demostración. Hay tres verificaciones que podemos revisar. Una creo que ya está hecha en el campus. Justamente el que sale en la pauta, usted la había ahí hecho ya. El de la pauta lo habíamos hecho en el campus. Sí, en los videos que estaban ahí, sí, ahí estaba. Es la primera que hace. No, hombre. Sí, hombre. Bueno. Y creo que también el rotacional del gradiente también está o no. Porque ese es un teorema. En el caso de que se esté trabajando con funciones continuas, recuerden la condición de las mixtas. Esas solo coinciden cuando la función es continua. Cuando la función y sus derivadas parciales son continuas. Ese está, no sé si está ese. Vamos a revisar, vamos. Que la demostración, bueno, el teorema dice lo siguiente, el teorema dice sea f una función definida de R3 en R. Y esta función f es de clase C3. No, C2. Clase C2 es con segunda derivada continua, o sea que todas sus derivadas de segundo orden son continuas. Para asegurar que las mixtas sean iguales, porque recuerden que eso solo sucede cuando las mixtas son iguales. Ya que nosotros siempre hemos trabajado con funciones continuas en cálculo 2, pero aquí creo que habíamos quedado con, se le encendió el micrófono a alguien, creo. ¿Qué se me hizo? A él, no, a Denis, no, o a Elvi fue, no me fijé. Entonces, en cálculo 2, cuando nos salían a nosotros que las mixtas eran iguales, era porque estábamos trabajando con funciones continuas realmente. Entonces, nos piden que mostremos, entonces, el rotacional del gradiente de f es cero. Bueno, en todo caso, es cero vector, ¿verdad? Es un vector. Entonces, recuerden quién es el gradiente para esta función. El gradiente para la función f es una función que va de R3 en R3. ¿Por qué? Porque es una función que recibe las tres variables y cuyas componentes son parcial de f respecto a x. Vale, tal vez así, para que se mire de esa manera. Parcial de f respecto a y parcial de f respecto a z.
Son tres funciones y a este vector le aplicamos el rotacional. Entonces, el rotacional del gradiente es igual a, es que voy a usar la forma abreviada de esas derivadas parciales. Y JK parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, de derivada respecto a X, derivada respecto a Y y derivada respecto a Z, que son las tres funciones que surgen al momento de calcular el gradiente. Entonces, I sería parcial respecto a Y de Fz menos parcial respecto a Z de Fy. Colocar más. J parcial respecto a X de la derivada de F respecto a Z menos parcial respecto a X. No, perdón. Respecto a Y. No, estoy mal. Es la de X respecto a Z. Es la de Z respecto a X. Sí. Aquí, la de Z, X, más K, derivada parcial respecto a X, de Fy, menos derivada respecto a Y de Fx. ¿Qué nos queda? Y, vamos a cambiar. Y sería Fzy menos Fyz. Menos J. Zx, Xz. Más K. Yx, Xy. Y recuerden que las mixtas de segundo orden solo son iguales si las funciones, así, tanto la función como sus derivadas parciales de primer orden y segundo orden son continuas. Y en nuestro caso, estas son iguales. Esta es igual que esta es igual que esta es igual que esta. Esto nos genera 0,0,0, que es 0 vector, o el neutro en R3. Entonces, el rotacional del gradiente es igual al vector 0. ¿Sabe? Sí, ese estaba en los videos también. Sí, sí, ese que es del libro ese. Ujú. Está otro que es una propiedad que la divergencia de F por el campo vectorial F mayúscula, esto es igual a F por la divergencia del campo más F punto gradiente de la función F minúscula, donde
F mayúscula es una función de Rn en Rn y F minúscula es una función de Rn en R. Cheque. Entonces, recuerden, por ser una función de Rn en R, de Rn en Rn, cuando nosotros tenemos F minúscula por el campo vectorial, prácticamente es F por F sub 1, siendo F sub 1 la primer componente de la función F mayúscula. O tal vez, sí, voy a colocar la minúscula, da igual, ¿verdad? O tal vez lo quisieran llamar, no sé, sí, F sub 1, dejémoslo así como F sub 1. La segunda es F, F sub 2, F, F sub 3, F, F sub n. Entonces, la divergencia de la función f con el campo vectorial es la función del punto, esto. Esto es igual derivada parcial respecto a x1 de f, f sub 1, más derivada parcial respecto a x2, f, f sub 2, derivada parcial respecto a x3, f, f sub 3, más derivada respecto a x sub n de f, f sub n. Entonces aplicamos la regla del producto a esta última ecuación, porque son derivadas parciales. Por ejemplo, para la primera, derivada respecto a x1 de f por f sub 1 sería derivada de f respecto a x sub 1 por la función f sub 1 más derivada parcial de f sub 1 respecto a x1 por la función f. Voy a quitar este punto. Eso sale de la primera derivada. Lo voy a encerrar en paréntesis. Más. Lo mismo sería, o la misma estructura tendría, y tendríamos cambios mínimos si lo hiciéramos para la derivada respecto a x sub 2. Entonces, esta sería x sub 2. Esta cambia también aquí. Esta cambia y esta cambia. Aquí f sub 2 más de la segunda variable de la función f sub 2 por la función f. ¿Sí? Más la misma historia. Entonces, va a cambiar aquí y aquí. Aquí sería 3 y 3. Va a cambiar aquí, aquí. 3 y 3.
Cambio entonces acá, acá, acá y acá. Me queda aquí N, N, N y N. Si notan, si unimos la segunda parte de cada uno de los paréntesis, tenemos de común a F. Entonces es F de común por derivada de F1 respecto a X1 más derivada de F2 respecto a X2 más derivada de F3 respecto a X3 más derivada de F sub n respecto de X sub n más, y de ahí, primera componente de F respecto a X1 por F1. Por F1 más segunda componente de este vector F2 más y así sucesivamente por Fn, que es esto. Ahora, esto que está aquí es la divergencia y es un producto ordinario. Es la divergencia del campo vectorial F mayúscula. Más, este es un producto escalar, es un producto escalar de gradiente de la función escalar F punto el campo vectorial. De aquí es indistinto, ¿verdad? Que coloquemos primero. Aquí, eso solo es un producto de F por la sumatoria que me generaría la divergencia de este campo vectorial. ¿Estamos bien? Sí, Ahora pensemos en qué pasaría si nosotros le quisiéramos calcular el rotacional a la misma función, ¿verdad? Pensemos, a ver. ¿Qué nos daría como resultado si tratáramos de calcular el rotacional de esto? Porque se puede calcular. Pero ahí sí tendríamos que cambiar el espacio, ¿verdad? O sea, si lo aterrizáramos para el rotacional, vamos a ver qué nos funcionaría o qué nos podría quedar. Tal vez nos quede una fórmula que podamos descomponerla. Así lo quisiéramos readecuar. Ah, pero aquí agregué una página donde más. Pensemos, para poder aplicar el rotacional, tanto el campo vectorial debe ser de R3 en R3 y la función F también, ¿verdad? Esta debe ser de R3 en R. Esta no va a cambiar. Entonces sería el rotacional de este producto. Vamos a ver si logramos, bueno, no sé si estará esta fórmula, no sé si será fórmula tampoco. Porque al final, ¿qué es esto? Sería IJK derivadas parciales respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, de F por F1, F por F2, F por F3. ¿Qué nos queda? Y derivada respecto a Y de F por F3 menos derivada respecto a Z
de f por f2 menos j derivada respecto a x de f con f3 menos derivada respecto a z de f con f1 más k, tratar de pegarlo un poco, juntar un poquito más todo esto. Sería derivada respecto a x de f menos derivada respecto a y de f de f sub 1. Sí. De cada una de estas me va a salir un producto. Por ejemplo, respecto a y, tengo derivada respecto aquí a y por f3 más derivada de f3 respecto a y por f. ¿Sí? Menos derivada de f respecto a z por f2 menos derivada de f2 respecto a z por f. Bien, debería haber hecho esto en un solo espacio, pero bueno, vamos a ver. Menos j. Tengo derivada de f respecto a x por f3 más derivada de f3 respecto a x por f menos derivada de f respecto a z por f1 menos derivada de f1 respecto a z por f más k derivada respecto a x de f por f2 más derivada respecto a f2, perdón, de f2 respecto a x por f menos derivada de f respecto a y por f1 menos derivada de f1 respecto a y por f. Ahora hacemos la separación. Entonces tenemos que separar esto en dos vectores. Entonces, primero voy a tomar el vector que se genera, que tiene común la f, miren, que sería, lo voy a marcar en azul. Voy a tomar este término con este de acá. No, solo lo voy a poner una marca no tan grande. Este con este
este y este. Entonces, y, ¿verdad? Y sería este de acá menos este. Menos J. Este menos este término. Acá. Este menos este. Miren. Y luego, junto al resto, voy a quitar estas flechitas. Más. Entonces, ¿qué tenemos? Si se fijan, esto de arriba es F de común y el rotacional del campo vectorial. ¿Sí? Y esto de abajo es más, es el producto cruz. Esto es el producto cruz del gradiente no, gradiente de la función con el campo. Y solo es un producto normal, porque si se fijan las componentes del rotacional, ¿cuáles son? Solo observen. Lo voy a colocar aquí, solo para estar 100% seguro. Y JK, derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, F1, F2, F3. Esto es el rotacional de este. Entonces, la F sale de común, ahí se ve claramente, pero miren, la primera componente es la parcial de Y respecto a F3 menos la parcial de Z respecto a F2. Aquí está la primera componente del rotacional. De ahí menos la derivada de este respecto a este, aquí está. Y la derivada de respecto a Z de F1, aquí está, miren. O sea que sí, en efecto, miren, la derivada respecto a X de F2, aquí está. Y la derivada respecto a Y de F1, aquí está. En efecto, estas son las componentes del rotacional del campo vectorial. Y aquí claramente se ve por la forma en como está acá, porque al final, si yo reemplazo esta de aquí por la F para generar las tres componentes del gradiente, es el producto cruz del gradiente con el campo vectorial. Tiene la misma estructura que está aquí arriba. Pero es ya el producto cruz directo, porque miren,
aquí es, viéndolo así, F, esto es el gradiente, en este orden, cruz, el vector o el campo vectorial. Es producto de este con este menos este con este. Y está. De ahí, este con este, ¿está? Menos este con este. Y de ahí, este con este, menos este con este. Entonces, esto se traduce en el producto cruz del gradiente, que es este vector, con el campo. Y F por el rotacional. Solo que obviamente había que cambiar la definición. Es decir que, entonces, el rotacional de F multiplicando el campo vectorial es F por el rotacional del campo más el producto cruz. Pero aquí recuerden que F mayúscula va de R3 en R3 y F minúscula es una función de R3 en R. Y ahí tenemos la fórmula. No sé si esta fórmula está en el conjunto de fórmulas del libro. Como me dijeron que el del examen está, entonces ya no vale mucho la pena trabajar el resto, el otro, el del examen, porque ya está resuelto en los recursos, a menos que tuvieran alguna pregunta. Jovencito, ¿alguna pregunta? Pues referente a los que explicó ahorita y el del campus, Ujú. estamos bien. Está bien. Ok. Bueno, entonces para la grabación. Acá hay una pregunta en el chat. Yo no tengo ninguna en mente tampoco. Ok.